Muy buen día, seguidores y amigos de Salud Gourmet. En este tercer capítulo de los secretos eternos de la salud, desglosaremos las 4 principales causas de las enfermedades y el sistema más antiguo para la supresión de todos los males. Bienvenidos. Capítulo 3. Las 4 causas más comunes de la enfermedad y el antiguo sistema que nos libera de ellas. Número 1. Cálculos biliares en el hígado y en la vesícula. Muchas personas creen que las piedras solo pueden producirse en la vesícula biliar. Se trata de un mito muy extendido. La mayoría de los cálculos se forman en el hígado y relativamente muy pocos en la vesícula. Ilustración cuarta. Este juicio se puede verificar fácilmente cuando uno mismo se realiza un lavado de hígado. No importa si es médico, abogado, científico o si se trata de alguien a quien le han extirpado la vesícula y por tanto cree que no tendrá piedras. Los resultados de una limpieza de hígado hablan por sí mismos. Cuando una persona ve los cientos de cálculos de color beige o verde, marrón o negro en la taza del inodoro tras el primer lavado de hígado, intuitivamente sabe que algo sumamente importante está ocurriendo en su vida. Si el individuo quiere satisfacer la curiosidad, puede que decida llevar las piedras expulsadas al laboratorio para que las analicen o preguntar al médico de cabecera qué opina de ellas. El médico puede apoyar la decisión del paciente de curarse por sí mismo, o bien decirle que es ridículo o incluso desaconsejarle que lo haga. Sin embargo, la experiencia más significativa es hacerse responsable de la propia salud, quizás por primera vez en la vida. Será la decisión más afortunada que se pueda tomar. Se calcula que un 20% de la población mundial desarrollará cálculos en la vesícula en algún momento de su vida. Muchas de esas personas optarán por hacerse extirpar quirúrgicamente este importante órgano. Esta cifra estadística no tiene en cuenta, sin embargo, a las numerosas personas que desarrollarán cálculos o que ya los tienen en el hígado. Dados los cerca de 30 años que llevo practicando la medicina natural y tratando a miles de personas que sufren todo tipo de enfermedades crónicas, puedo confirmar el hecho de que cada una de ellas, sin excepción, ha tenido una considerable cantidad de cálculos en el hígado. Resulta curioso que relativamente pocas declaran haber tenido alguna vez cálculos en la vesícula. Los cálculos en el hígado son, tal como el lector comprenderá al leer este libro, el principal impedimento para adquirir y mantener una buena salud, lozanía y vitalidad. Les comparto en la imagen fotografía de los cálculos más grandes arrojados por mi amiga L.M. Arias, quien evitó una extirpación de vesícula gracias a la limpieza hepática del Dr. Moritz. Los cálculos en el hígado son realmente una de las principales razones de que las personas se enfermen y tengan dificultades para recuperarse de la enfermedad. Tal vez la negativa a reconocer y a aceptar que la formación de cálculos en el hígado es un fenómeno extraordinariamente común sea uno de los puntos de vista más desafortunados en el mundo de la medicina, tanto en la alopática como en la holística. El hecho de confiar tan extremadamente en los análisis de sangre para realizar un diagnóstico, como hace la medicina convencional, es realmente una gran desventaja para la salud hepática. La mayoría de las personas con una dolencia física de uno u otro tipo pueden presentar niveles normales de enzimas hepáticas en la sangre, a pesar de tener el hígado congestionado. La congestión hepática es uno de los problemas de salud más importantes, si bien la medicina convencional raramente la nombra, ni los médicos tienen un modo fiable de detectar y diagnosticar esta dolencia. Los niveles enzimáticos en el hígado solo alcanzan elevadas cotas cuando la destrucción de las células del hígado están en un proceso avanzado, como ocurre en el caso de la hepatitis o de la inflamación del hígado. Las células hepáticas contienen gran cantidad de enzimas. Cuando cierto número de células hepáticas están destruidas, en la sangre se pone de manifiesto la presencia de enzimas. Detectado a través de un análisis de sangre, este incremento enzimático indica un mal funcionamiento del hígado. En ese caso, sin embargo, el daño ya está hecho. Para que ese daño se ponga de manifiesto, tienen que transcurrir muchos años de congestión hepática crónica.
Los análisis clínicos convencionales prácticamente nunca revelan la presencia de cálculos en el hígado. De hecho, la mayoría de los médicos ni siquiera saben que es en ese órgano donde se desarrollan. Tan solo una de las universidades de investigación más avanzadas, la prestigiosa Johns Hopkins University, describe e ilustra esos cálculos hepáticos en sus textos o en sus páginas de internet. Los denominan cálculos intrahepáticos, entre comillas. Si se asume que los cálculos hepáticos contribuyen a la aparición o agravamiento de prácticamente cualquier tipo de enfermedad y se siguen algunos sencillos pasos para eliminarlos, para más detalle véase el capítulo 7. Uno mismo puede tomar la iniciativa de recuperar su salud y su vitalidad de modo permanente, implicarse en la propia limpieza hepática o, si se es un profesional de la sanidad, en la de sus pacientes. Es una actividad tremendamente gratificante. Tener un hígado limpio equivale a albergar una nueva esperanza de vida. He aquí algunos de los ejemplos que indican la extrema importancia de tener un hígado limpio. Prácticamente todas las enfermedades están causadas de modo directo o indirecto por la congestión de los conductos biliares y de la vesícula. La bilis tóxica estancada es el origen de la mayor parte de los problemas digestivos. La congestión de los conductos biliares hepáticos puede hacer que cualquier sustancia química inocua se convierta en cancerígena y se extienda después por todo el cuerpo. Un mal funcionamiento del hígado puede bloquear el 70% del flujo sanguíneo del corazón. El hígado es el responsable de la lucidez mental y de la estabilidad emocional. El hígado puede verter proteínas en el sistema linfático y provocar con ello millares de reacciones del sistema inmune, desde alergias hasta enfermedades autoinmunes y desde resfriados hasta tumores cancerosos. Las enzimas hepáticas pueden convertir las hormonas esteroides del propio cuerpo en hormonas beneficiosas o letales. Estas últimas pueden causar un cáncer en los órganos reproductores de la persona afectada. El hígado es el órgano o glándula más grande del cuerpo. Puede llegar a pesar 1.400 gramos. Está situado detrás de las costillas en la parte alta del abdomen a la derecha y ocupa casi toda la anchura del cuerpo. Responsable de cientos de funciones diferentes, el hígado es, además, el órgano más complejo y activo del organismo, puesto que el hígado es el encargado de procesar, convertir y distribuir y mantener el suministro de combustible, entre comillas, necesario y vital para el cuerpo, nutrientes y energía. Por ejemplo, cualquier fenómeno que altere esas funciones tiene por fuerza que afectar gravemente a la salud de este órgano y de todo el cuerpo. Las mayores alteraciones se deben a la presencia de cálculos. Además de producir colesterol, un componente esencial de todas las células del organismo y de las hormonas y de la bilis, el hígado también genera hormonas y proteínas que determinan la manera en que el cuerpo funciona, crece y se cura. Además, desarrolla nuevos aminoácidos y convierte en proteínas los ya existentes. Esas proteínas son los cimientos de células, hormonas, neurotransmisores, genes, etc. Otras funciones esenciales del hígado consisten en descomponer las células viejas y gastadas, reutilizar las proteínas y el hierro y almacenar vitaminas y nutrientes. Los cálculos representan un peligro para todas estas funciones vitales. Además de metabolizar el alcohol presente en la sangre, el hígado elimina la toxicidad de las materias nocivas, bacterias, parásitos y ciertas sustancias de los fármacos. Este órgano utiliza enzimas específicas para transformar la materia de desecho o nociva en sustancias que el cuerpo pueda eliminar sin peligro. Además, el hígado filtra más de 1/4 parte de la sangre cada minuto. La mayor parte de los productos de desecho filtrados se eliminan del hígado por medio del flujo biliar. Si hay cálculos que obstruyen los conductos biliares, la bilis se vuelve tóxica y eleva los niveles de toxicidad en el hígado y finalmente en todo el cuerpo. Este proceso se acentúa aún más con la ingesta de medicamentos que normalmente se descomponen gracias a la actividad del hígado. La presencia de cálculos impide su desintoxicación, lo cual puede producir una sobredosis, entre comillas,
y efectos secundarios devastadores incluso si se administran en dosis normales. Eso significa también que el hígado está amenazado por la acción de los productos de descomposición de los medicamentos sobre los que actúa. El alcohol que no sea debidamente desintoxicado por el hígado puede dañar gravemente y destruir células hepáticas. Una de las funciones hepáticas más importantes consiste en producir bilis de unos 500 a 1000 mililitros al día. La bilis es un líquido espeso de color amarillo, marrón o verde y es alcalino. Lo contrario es ácido y tiene un sabor amargo. Sin la bilis necesaria, la mayoría de los alimentos más comunes que ingerimos permanecen sin digerir o se digieren solo en parte. Para que, por ejemplo, el intestino delgado digiera y absorba la grasa y el calcio de lo que comemos, ese alimento debe mezclarse previamente con la bilis. Si la grasa no es absorbida adecuadamente, significa que la secreción biliar es insuficiente. Las grasas no digeridas permanecen en el tracto intestinal y, cuando llegan al colon junto con otras sustancias de desecho, las bacterias descomponen parte de la grasa en ácidos grasos o bien se excretan con las deposiciones. Puesto que la grasa es más ligera que el agua, las deposiciones que contienen grasas pueden flotar. Cuando la grasa no es absorbida, tampoco lo es el calcio, y la sangre tiene déficit de este mineral y toma el que necesita de los huesos. La mayoría de los problemas de falta de masa ósea, osteoporosis, se derivan en última instancia de una secreción biliar insuficiente y de una inadecuada digestión de las grasas, más que de la falta de ingesta de calcio. Pocos médicos son conscientes de esto y en consecuencia recetan a sus pacientes complementos de calcio. Además de eliminar las grasas de nuestros alimentos, la bilis elimina las toxinas del hígado. Una de las funciones menos conocidas de la bilis, aunque extremadamente importante, es limpiar los intestinos. Además, estimula el peristaltismo intestinal responsable de una evacuación sana y regular. Un peristaltismo poco dinámico causa estreñimiento. Cuando los cálculos del hígado o de la vesícula impiden en gran medida el flujo biliar, las deposiciones pueden adquirir un color castaño, naranja, amarillo o pálido como la arcilla, en vez de tener su habitual color marrón verdoso. Los cálculos son consecuencia directa de una dieta y un estilo de vida poco saludables. Si los cálculos persisten en el hígado o en la vesícula, incluso después de haber eliminado todos los demás factores que generan esa dolencia, llegan a suponer un riesgo importante para la salud y pueden provocar enfermedades y envejecimiento prematuro. Por esa razón, en este libro se destaca la cuestión de los cálculos como uno de los mayores factores de riesgo o causas de enfermedades. En los apartados siguientes se describen algunas de las principales consecuencias que tienen los cálculos hepáticos y biliares en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano. Cuando se eliminan esos cálculos, el cuerpo en su conjunto puede reanudar sus actividades normales y saludables. Cuando se obstruyen los conductos hepáticos. En la actualidad, el problema de salud más común, pero raramente admitido como tal, es el bloqueo de los conductos biliares del hígado causado por los cálculos. Ilustración 4b y c. Si el lector tiene alguno de los síntomas siguientes o sufre afecciones similares, es probable que tengan numerosos cálculos en el hígado y en la vesícula. Falta de apetito, voracidad, trastornos digestivos, diarrea, estreñimiento, heces de color arcilloso, hernia, flatulencia, hemorroides, dolor sordo en el costado derecho, dificultad respiratoria, cirrosis hepática, la mayoría de las infecciones, elevados niveles de colesterol en sangre, pancreatitis, cardiopatía, problemas cerebrales, úlceras duodenales, náuseas y vómitos, temperamento bilioso o malhumorado, depresión, impotencia, otros problemas sexuales, enfermedades de la próstata, problemas urinarios, desequilibrios hormonales, trastornos menstruales y menopáusicos, problemas con la visión, ojos hinchados, cualquier trastorno cutáneo, manchas hepáticas especialmente en manos y cara, episodios de mareo y desmayos, pérdida de tono muscular, sobrepeso, fuertes dolores
de hombros y espalda, dolor encima de un omóplato o entre los omóplatos, ojeras, complexión mórbida, lengua brillante o cubierta por una capa blanca o amarilla, escoliosis, gota, capsulitis del hombro, rigidez del cuello, asma, dolores de cabeza y migrañas, problemas de dientes y encías, color amarillento en la tez y los ojos, ciática, adormecimiento y parálisis de piernas, enfermedades articulares, problemas de las rodillas, osteoporosis, obesidad, fatiga crónica, enfermedades renales, cáncer, esclerosis múltiple, fibromialgia, Alzheimer, frío en las extremidades, transpiración y calor excesivo en la parte superior del cuerpo, cabello muy graso y alopecia, cortes y heridas que sangran durante mucho tiempo y tardan en cicatrizar, problemas de sueño, insomnio, pesadillas, rigidez muscular y de las articulaciones, sensación repentina de calor o de frío. Las personas con enfermedades crónicas tienen a menudo miles de piedras que les congestionan los conductos biliares. Algunas piedras pueden haberse formado también en la vesícula. Si se eliminan esos cálculos por medio de la limpieza hepática y manteniendo una dieta y un estilo de vida equilibrados, el hígado y la vesícula reanudan sus funciones originales y la mayoría de los síntomas de malestares o patologías empiezan a remitir. El paciente puede descubrir que la alergia persistente que sufría se suaviza o desaparece. Se disipará el dolor de espalda y mejorarán las energías y el bienestar. Eliminar los cálculos de los conductos biliares es uno de los métodos más expeditos y eficaces que se pueden emplear para mejorar y recuperar la salud. Cálculos biliares, una fuente constante de enfermedad. La mayor parte de los cálculos biliares del hígado están formados por los mismos componentes, entre comillas, inocuos, que se encuentran en el líquido biliar, siendo el colesterol el ingrediente principal. Muchos de los cálculos consisten en ácidos grasos y otras materias orgánicas que han ido a parar a los conductos biliares. El hecho de que la mayoría de esas piedras no sean más que bilis o materia orgánica coagulada hace que sean más o menos invisibles, entre comillas, a los rayos X, a los ultrasonidos e incluso a una TAC, tomografía axial computerizada. La situación es diferente en el caso de la vesícula biliar, en el que hasta un 20% de los cálculos están formados completamente por minerales, sobre todo por sales cálcicas y pigmentos biliares. Si bien las pruebas de diagnóstico permiten detectar fácilmente esas piedras endurecidas y relativamente grandes de la vesícula, suelen pasar por alto las más blandas y no calcificadas del hígado. Solo cuando un número excesivo de piedras formadas a base de colesterol, del 85 al 95% de colesterol, u otros terrones de grasa bloquean los conductos biliares, un examen ultrasónico puede revelar la existencia de lo que se denomina un hígado graso, entre comillas. En ese caso, las ecografías muestran un hígado casi completamente blanco en vez de negro. Un hígado graso puede albergar más de 20.000 cálculos antes de agotarse y dejar de funcionar por completo. Los cálculos que se forman en el hígado pueden tener todas las formas y colores. La mayoría son de color brillante o verde oscuro, aunque también los hay de color blanco, rojo, negro y marrón. Estos cálculos se deben a una ingesta excesiva, a una dieta y a un estilo de vida poco saludables, y al estrés y la rabia reprimida. A medida que las piedras aumentan en número y tamaño, las células del hígado se ven forzadas a reducir la producción de bilis. En condiciones normales, el hígado produce más de 1 litro de bilis al día. Esa es la cantidad necesaria para que el intestino delgado digiera los alimentos como es debido. Cuando se bloquean los principales conductos biliares, apenas 1/4 de esa cantidad seguirá su camino hasta el tracto intestinal. La falta de secreción biliar no solo afecta a la digestión, sino que además impide que el hígado se deshaga de las toxinas y expulse los cálculos de los conductos biliares. Debido a ello, la bilis se torna tóxica. Parte de esa bilis tóxica llega a la sangre, con lo que afecta a todos los órganos vitales, incluido el cerebro. También repercute negativamente en la circulación sanguínea del hígado, ya que las paredes de los vasos sanguíneos hepáticos
vasos sinusoides se atoran cada vez más. Por esta causa, la LDL y la VLDL, lipoproteínas de baja y de muy baja densidad, llamadas también colesterol malo, tienen cada vez más dificultades para abandonar el flujo sanguíneo, lo que comporta un aumento del nivel de colesterol en sangre. Puesto que los cálculos biliares son porosos, en ellos puede quedar atrapada, como peces en la red, diversas toxinas, bacterias, virus, parásitos y quistes que pasan a través del hígado. Los cálculos son una fuente constante de infecciones que introducen en el organismo un número cada vez mayor de nuevas bacterias. Los continuos intentos de superar las inflamaciones intestinales, cistitis, candidiasis, úlceras estomacales, enfermedades infecciosas o cualquier otra de las dolencias anteriores señaladas fracasarán probablemente si no se eliminan del hígado los cálculos que albergan bacterias. En ocasiones, uno o varios cálculos quedan atascados en el conducto biliar, vaso que une el conducto biliar común con la vesícula, o en el propio conducto biliar común. Cuando esto sucede, las paredes del conducto sufren fuertes contracciones espasmódicas a fin de impulsar hacia adelante las piedras. Estas contracciones causan unos dolores insoportables que se irradian a todo el abdomen, la espalda e incluso a piernas y brazos. Si la vesícula biliar está llena de cálculos, también pueden producirse contracciones musculares extremadamente dolorosas, un fenómeno que se denomina ataque de la vesícula biliar. Los cálculos biliares desencadenan irritaciones e inflamaciones en las paredes de la vesícula, en el conducto biliar común y en el conducto cístico. Es posible que vengan acompañadas de una infección microbiana. En la actualidad, más de 20 millones de norteamericanos, por ejemplo, sufren trastornos de la vesícula y cada año alrededor de 1 millón opta por someterse a una costosa intervención quirúrgica. Cuando a una persona le extirpan la vesícula biliar, puede experimentar un gran alivio de los dolorosos ataques agudos que sufría y es probable que también mejore su digestión durante un breve espacio de tiempo. Ello se debe a que tendrá comparativamente más bilis disponible para el proceso digestivo. La desventaja, sin embargo, es que ahora segregará bilis a cuentagotas durante todo el día, en vez de hacerlo en grandes cantidades cuando el cuerpo la necesita, es decir, cuando ha de digerir un alimento. La bilis, a menos que se mezcle con alimento, ocasiona daños en las paredes intestinales. Además, dado que el paciente aún tiene piedras en el hígado, lo más probable es que vuelva a padecer dolores digestivos e incluso que estos se agraven. Una consecuencia común es el excesivo aumento de peso. Asimismo, pueden intensificarse otros problemas de salud ya existentes como dolores, asma, bursitis, enfermedades del corazón y artritis. Si los cálculos se atascan en la confluencia del conducto biliar común del hígado y la vesícula con el conducto pancreático, generalmente se produce una ictericia y una pancreatitis aguda. Estos trastornos pueden causar finalmente tumores cancerosos en el páncreas y otras enfermedades. Con una limpieza hepática y vesicular como la que se describe en el capítulo 7 o en mi libro Limpieza hepática y de la vesícula, es posible eliminar de modo fácil y seguro los cálculos biliares de todo tipo, tamaño y cantidad. Los primeros efectos positivos que suelen experimentarse poco después de la limpieza hepática son el alivio del dolor y la recuperación o mejora de la energía, la vitalidad y el bienestar general. Si bien la limpieza hepática puede realizarse a cualquier edad, incluso en niños a partir de los 10 años, hoy en día muchos niños tienen cálculos hepáticos y personas mayores aconsejo llevarla a cabo solo después de haber seguido durante 4 a 6 semanas como mínimo las orientaciones generales para tener un cuerpo sano, tal como se detalla en los siguientes capítulos. La limpieza del colon y de los riñones descrita en el capítulo 7 supone también una preparación ideal para la limpieza hepática. Mediante una serie de lavados hepáticos yo mismo llegué a expulsar unas 3.000 piedrecillas verdes del tamaño de un guisante, cientos de piedras de tamaño de un garbanzo,
y una docena de otras más grandes de un tamaño aproximado de 2,5 centímetros de diámetro. Las limpiezas que realicé durante los siguientes 5 años mostraron que tenía el hígado completamente limpio. Los efectos de cada limpieza eran a menudo espectaculares y cada vez aportaban más beneficios a las realizadas anteriormente. El resultado final fue una triplicación de mi energía y mi vitalidad. La desaparición del malestar, la rigidez y el dolor que sentía en todo el cuerpo, especialmente en la espalda, y la normalización de las digestiones y evacuaciones. Puedo afirmar que la limpieza hepática es lo mejor que he hecho nunca por mi bienestar físico y mental. El lector se preguntará por qué en la medicina convencional no hay ningún planteamiento ni ninguna referencia que trate los cálculos biliares. La razón de este importante eslabón perdido se debe a que las teorías de la medicina moderna nos dicen que los cálculos se forman tan solo en la vesícula biliar y no en el hígado. La prueba experimental, entre comillas, que avala esta teoría se basa principalmente en las ecografías y radiografías, que solo muestran las pocas piedras que han llegado a alcanzar cierto tamaño en la vesícula y que están calcificadas, piedras minerales. La mayoría de los métodos de diagnóstico de hoy en día no son capaces de mostrar los cientos e incluso miles de cálculos no calcificados, los depósitos de bilis endurecida que se acumulan en el hígado, y reconocerlos como cálculos intrahepáticos, como sí se hace en la Johns Hopkins University. Como ya he señalado, las exploraciones ultrasónicas solamente muestran los depósitos grasos en el hígado cuando existe un número excesivo de piedras de gran tamaño, 20.000 o más, que congestionan los conductos biliares. Hígado graso. Si un paciente con hígado graso acude al médico, este le dirá que tiene demasiado tejido graso en el hígado. Sin embargo, es poco probable que le diga que tiene cálculos intrahepáticos, piedras que obstruyen los conductos biliares. Tal como he mencionado anteriormente, la mayoría de las piedrecillas más pequeñas del hígado no se detectan en las ecografías o en las tomografías computerizadas. Sin embargo, un estudio a fondo de las imágenes realizado por especialistas revelaría si algunos de los conductos biliares más pequeños se han dilatado a causa de la obstrucción. Una resonancia magnética MRI permitiría detectar con mayor facilidad la dilatación de los conductos biliares causada por cálculos más grandes y densos o por grupos de cálculos. Sin embargo, a menos que haya algún síntoma que indique la existencia de un problema hepático más grave, los médicos raramente comprueban si hay cálculos intrahepáticos. Lamentablemente, aunque el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo, los trastornos del mismo no suelen diagnosticarse como es debido. Aunque en una primera fase se reconozca y se diagnostique fácilmente un hígado graso o la formación de cálculos hepáticos en los conductos biliares, los servicios sanitarios actuales no ofrecen tratamiento para librar a este órgano vital de la pesada carga que tiene que soportar. Cualquier persona que sufra una enfermedad crónica puede verificar fácilmente la presencia de cálculos hepáticos, incluso si le han extirpado la vesícula biliar. Con una limpieza de hígado, el cuerpo se liberará de numerosas piedras no calcificadas recubiertas de bilis. Son piedras idénticas a las piedras verdes no calcificadas que se encuentran en una vesícula extirpada. Si se cortan por la mitad, estas variedades, entre comillas, de cálculos muestran típicas señales de edad similares a los anillos del tronco de un árbol. Un examen adecuado de las mismas revela la edad y el tipo de toxinas, bacterias o sustancias químicas con las que principalmente el cuerpo debe batallar. Con la limpieza hepática se eliminan miles de sustancias tóxicas que han contribuido a la formación de las piedras y que invaden los múltiples conductos biliares. Eliminar las piedras de los conductos hepáticos es uno de los procedimientos más importantes y efectivos que uno puede llevar a cabo para recuperar y mejorar la salud. Nota: para conocer más detalles sobre el modo en que la limpieza del hígado y la vesícula puede ser vital para el tratamiento de enfermedades y mejorar la salud y la vitalidad, el lector hará bien en consultar mi libro titulado
limpieza hepática y de la vesícula, donde se muestra cómo expulsar sin dolor cientos de piedras de una sola vez. Este tratamiento se describe a sí mismo en el capítulo 7 de este libro. Las piedras pueden tener un tamaño que oscila entre el de la cabeza de un alfiler al de una avellana, y en algunos casos extraordinarios el de una pelota de golf. La limpieza se realiza en un periodo de tiempo inferior a 4 horas y puede hacerse en casa durante un fin de semana. En el capítulo 1 se explica en detalle por qué la presencia de los cálculos en los conductos biliares, tanto dentro como fuera del hígado, pueden considerarse uno de los mayores riesgos para la salud y causa de casi todas las enfermedades, ya sean leves o graves. En el capítulo 2, el lector podrá identificar signos, marcas y síntomas que señalan la presencia de piedras en el hígado o en la vesícula. Otros capítulos tratan de las posibles causas de los cálculos y qué se puede hacer para evitar que reaparezcan. En el capítulo 4 se describe el procedimiento a seguir para eliminar los cálculos del organismo. El capítulo 6, ¿qué se puede esperar de una limpieza hepática?, contempla algunos de los posibles beneficios de este programa de autoayuda. Además, el lector descubrirá lo que otras personas explican sobre sus experiencias en este terreno. La sección dedicada a las preguntas más frecuentes en el capítulo 8 expone las múltiples dudas que se pueden tener acerca del tema. A fin de obtener el máximo beneficio con este tratamiento, animo a los interesados a leer el libro antes de empezar realmente con la limpieza hepática. En nuestro próximo video veremos la segunda causa principal de las enfermedades, la deshidratación, tema que ya abordamos en nuestro canal y origen determinante en la mayoría de las dolencias actuales. Espérelo.